el comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. Decía el gran McGrath, un sueño puede ser muy reconfortante, pero vivir permanentemente ahí es muy caro. El 4 de abril, el morador de Palacio Nacional posteaba un tuit con el siguiente texto. Hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización. Por su parte, la gran eminencia gris y primer florero de la Secretaría de Hacienda dijo, la operación puede llegar a alrededor de $6,000 millones sujeta a los refinanciamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México porque el Fonadín está fuera del balance público y porque es un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción. La Comisión Federal de Electricidad será la operadora de esta masa nueva que le incrementa su capacidad de generación total del 39 al 55% de la generación total y, por ejemplo, en la región noreste la incrementa del 7% al 45%. A la comisión le enriquece esta transacción porque además no le agrega a la deuda de la comisión, no la compromete financieramente, pero le enriquece porque le da una masa crítica de operación mucho mayor que la que hoy tiene, lo que le va a facilitar el disponer de sus economías internas y finalmente redundar en menores costos para la generación de electricidad. Al respecto, me gustaría agregar algunos pequeños detalles que me parecen importantes. Primero, no es una nacionalización, debido a que hablar de un estricto término jurídico implica que sea única y exclusivamente el gobierno quien tenga el control total del sector, dejando completamente fuera a la iniciativa privada, situación que no sucede. Recordemos que, si bien la Comisión Federal de Electricidad es la empresa productiva del Estado que se encarga de todo lo relacionado con el sector eléctrico en el país, hay 3 tramos de negocio. La generación, en donde sí existe participación de privados y la ley así lo contempla, la transmisión y la distribución. Estas 2 últimas sí son exclusivas de la CFE, por lo tanto, de nacionalización no tiene nada. Lo que pasa es que el tabasqueño se quiso sentir como López Mateos, que fue quien nacionalizó la industria eléctrica. Respecto de lo dicho por el sedicente secretario de Hacienda, efectivamente el Fonadín se encuentra fuera del balance público, lo que significa que las obligaciones que pueda contraer no se verán reflejadas en la estructura de la deuda pública mexicana, pero de ninguna manera implica que el gobierno no se haga responsable, debido a que no es un organismo ajeno al control gubernamental, por lo que la obtención de recursos en los mercados requiere que su principal aval sea el gobierno de la República. Por cierto, vale la pena recalcar que para la compra que se está realizando de las 13 plantas de Iberdrola se hará a través de un fondo privado con aportación del gobierno federal, lo que significa en términos simples y llanos que ni el gobierno federal ni la CFE son los dueños de esas plantas. Para poder utilizarlas tendrán que pagar un arrendamiento, es decir, le comprarán su producción a un particular para poder decir que ha sido generada por la CFE y no un particular, en este caso Iberdrola. Todo esto sucede debido a la necesidad de aumentar la producción de la comisión hasta niveles por arriba del 50% del mercado, toda vez que en la reforma al sector eléctrico más reciente, la comisión deberá aportar más de la mitad de la demanda del mercado, lo cual no ocurre debido a su ineficiencia estructural. El principal es el engrosamiento de los costos laborales, que incluye la carga de pensiones, dado que la edad de jubilación pasó de 65 hace 2 años a 55, y la falta de inversión en la producción de energías limpias, lo que necesariamente provoca que disminuya la competitividad de la empresa productiva del Estado. Los menores costos a la energía eléctrica en México se han convertido en una utopía insostenible debido a los grandes errores cometidos en el sector. La compra de las plantas a Iberdrola terminará aumentando los costos para los consumidores, porque después de todo, ahora se tiene que arrendar el equipo para la generación de energía. Cada que ese costo aumente, lo hará el servicio. En buen cristiano, nuestro bolsillo, mi estimado lector, está financiando el sueño del hijo predilecto de Macuspana y la añeja rémora que dice dirigir a la CFE. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más.
Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon, y por supuesto no se te olvide seguir a @comentariodd en Twitter, Instagram y Telegram, y a @comentariodeldia en Facebook y YouTube.